Buenos días, yo soy Alexis Betancourt Cruz y estoy cursando la carrera Químico Farmacéutico Biólogo en la UACJ. En esta ocasión les voy a presentar mi trabajo de física, en el cual consta la transformación de energía luminosa a energía cinética. Como siguiente les voy a presentar mi trabajo, los materiales y el procedimiento. Empezaremos con los materiales, los cuales son cartón, silicón, tijeras, cúter, un clip que es para oficina, una lata de aluminio que sea la lata de menor diámetro para que sea más chico, una hoja de acetato o un lente de una careta, no importa. Yo lo hice más ecológico y utilicé la careta. Y empezaremos también con un motor, un panel solar, y tape negro. Como siguiente haremos el procedimiento. Una vez ya mencionados los materiales, haremos el procedimiento. Yo empecé trazando mis caras del lateral, mis caras de lo que sería nuestro cubo, y los hice 3 por 3 pulgadas cada uno. Una vez de haberlos trazado, los recorté con las tijeras y por consiguiente empecé a unir lo que es la base y las caras laterales de nuestro lavadora. Después hice un corte en la lata, 3 partes lo hice. La parte superior de una lata, esa la corté a ras de donde empieza a ser el borde de la lata. A partir de ahí lo corté hacia la parte superior. En la parte de la base o la parte inferior, yo hice un corte de aproximadamente a la mitad hacia abajo, y ese fue otro corte. Y lo sobrante que es una tira de aluminio sin base, ese le hice un corte de orilla a orilla, de parte inferior a parte superior, para que esta se convirtiera en una tira. Como siguiente paso, en la parte en el corte de la parte superior o de la parte donde se abre la lata, la parte del centro la corté para que quedara un círculo o un hueco. Como siguiente paso, agarré la hoja de acetato y medí la parte del círculo para que así nos quedara como un lente. Después de haber hecho esto, pegamos el lente y con ayuda del clip de oficina, con este vamos a hacer el movimiento para que esta pueda abrirse y cerrarse. Hicimos el clip de manera que se extendiera todo, y con el tip negro por la parte lisa, la que no tiene pegamento, esa la pegaremos, la diremos al clip estirado lo más que se pueda para que no se salga. Y una vez haberle dado de 4 o 5 vueltas al tape y al clip, se doblan las orillas del extremo de donde termina el tape hasta donde empieza, y se levantarán las dos al mismo tiempo para que nos quede como una tipo U. La parte donde está el tape la pegué con silicón a la puerta, que viene siendo la lata con el lente,
y eso hará que nuestra puerta pueda moverse. En una de las caras de cartón yo le hice un corte circular a la cual se lo hizo de manera que quedara igual o similar al lente. Como siguiente paso me rasqué y después de ahí le hice 2 perforaciones a la cara donde le hice el hoyo, el círculo del tamaño del lente, y estas le introducí la puerta. La introducí, le corté lo sobrante y doblé las partes que sobraban.
Una vez de haber hecho los pasos anteriores, la parte de la base o la parte inferior de la lata se va a hacer una perforación del tamaño del tubo que sale del motor. No sé si me explique. La parte que sobresale sobre un motor es un tubito de metal en el cual ese va a hacer el movimiento para que lo que se vaya a poner se mueva. Entonces se hace el hoyo del tamaño de este para que engrane muy bien y se le ponga silicón por dentro para que esto ya no se salga. Como siguiente paso se le va a hacer a una cara la perforación del tamaño del motor. Se saca diámetro y de ahí se incrusta de manera que quede perfectamente embonado y también se le pone silicón para que no se mueva. Una vez hecho esto, se van a pegar las paredes y ver que la base de la lata engrane muy bien en lo que fue la lámina del aluminio que se pegó alrededor de la parte anterior de la cara frontal de nuestra lavadora y se pueda girar de manera muy perfecta.
Como últimos pasos, después de haber conectado el motor a lo que va a ser nuestro cuerpo de la lavadora, el cual va a hacer movimiento, se va a hacer conexiones con un cable de tal forma que lleguen a nuestro panel solar, con el fin de que haga movimiento, y hay que tener cuidado al momento de conectarlo para no confundirnos de cable y quede perfectamente bien y no haga malos funcionamientos ni que se queme el motor, y por cuidado de nosotros personal. Hay que corroborar que las caras estén bien pegadas, se pegan todas las caras juntas y se le pone una tapa de tal forma que eso tenga, ya sea si el cable está por afuera, no importa, si está por dentro del cable, hacerle un hoyo para que pueda salir de aquí el cable y tenga funcionamiento.
se pegan todas las caras. Y yo por último le puse una base de nieve seca para que esta tuviera más altura. Se conecta muy bien y con cuidado, les vuelvo a comentar, con cuidado al momento de conectar su lavadora para que no ocurra nada ni se les queme el motor ni tenga mil utilidades ese motor. Por último, aquí les dejo mi trabajo. Como verán, estoy terminando mi trabajo, lo estoy cerrando muy bien y pasaremos a corroborar que sí funcione y revisar en qué cosas nos pueden ayudar, podemos mejorar, y si no funciona, ver en qué estamos fallando. Y esto sería todo, muchachos. Aquí les dejo mi trabajo. Ya vieron que funciona. Y pues si llegan a verlo, a revisar bien, todo está en perfectas condiciones y muy bien elaborado. Saludos.